tardes a todos. Creo que es hora de empezar la sesión. Les quisiera dar la bienvenida a todos ustedes después de este paréntesis veraniego y espero que hayan descansado. Como es costumbre, después del verano vamos a continuar con nuestras actividades del curso académico de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, el curso académico 2021. También quiero dar la bienvenida a todos los académicos de las academias iberoamericanas de ciencias veterinarias que han estado durante este tiempo de verano trabajando. Estamos nosotros en otra latitud distinta y por eso nosotros salimos de las vacaciones. Hoy tenemos una actividad que organiza la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y la Academia Veterinaria Mexicana o Mexicana, dentro del convenio entre las dos instituciones y que se ha firmado recientemente. Bueno, tenemos dos conferenciantes, los dos son académicos de la Real Academia. En primer lugar, la ilustrísima señora doña María Elena Trujillo Ortega, que aparte de esa académica correspondiente extranjera de nuestra Real Academia, es la presidenta de la Academia Veterinaria Mexicana. Y también tenemos al excelentísimo señor don Miguel Ángel Aparicio Tobar, que es académico de número, presidente de la sección tercera de la Real Academia y académico correspondiente extranjero de la Academia Veterinaria Mexicana. Bueno, vamos a iniciar una sesión que creo que es de mucho interés sobre bienestar animal en la formación veterinaria. Pero bien, antes de empezar me gustaría decirles que apaguen los micrófonos para evitar todo tipo de interferencia y mejorar la visibilidad a este sistema telemático de transmisión y por favor dejen a modo vista del hablante. Y bueno, a continuación voy a dar la palabra a la primera conferenciante, la doctora María Elena Trujillo Ortega. Muy buenos días en México y el continente americano y muy buenas tardes para ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Este es un recorrido hacia los tres enfoques principales en el ámbito de las universidades. Iniciando primeramente, ¿qué es el bienestar? Y entonces, como nos los mencionan en este documento de principios de este siglo, los estados afectivos de nuestros animales, y los escuchaba a ustedes al principio, hablar precisamente de ello, y los vemos aquí entrelazados. Cuando vemos las situaciones entrelazadas, como en estos tres círculos, hablamos precisamente de hablar de la equidad que deben de tener todos, la misma relevancia que deberíamos de tener. Entonces, lo que tratamos nosotros de mencionar a los jóvenes de nuestras universidades, pero también a los jóvenes de la sociedad en común, es precisamente la relación, interrelación y la importancia en equidad que deben de estar ellos. No podemos hablar de, en este caso, del dolor, el miedo o el estrés que puede llegar a tener un animal, sin hablar precisamente de la conducta biológicamente que tendría el animal, o sea, cómo lo vamos a observar a él mismo. Entonces, podría ser un animal temeroso y su conducta no la va a demostrar de esa manera. Pudiera ser un animal con cierta ansiedad y obviamente el estatus biológico que él tiene se puede mostrar físicamente, biológicamente, metabólicamente. Esto nos conlleva al tercer círculo, que sería el momento de la salud del animalito. Esto, dependiendo de la fase fisiológica o de crecimiento que él tuviera, lógicamente nos va a dar esta sensación, cuidando obviamente la alimentación que nosotros normalmente en los sistemas de producción pues tendríamos la medición de él si come o no come y lo que él nos va dando. Siempre dándole el confort físico y el confort térmico que él necesita. Si nosotros vemos entonces el estado afectivo, el comportamiento natural que debería tener el animal y nosotros no provocar un cambio, su funcionamiento fisiológico entonces debe de ser el que nosotros estábamos esperando. Cuando nosotros vemos estas imágenes y empezamos a ver que uno de los equilibrios que buscábamos se muestra más, que sería la conducta del animal, veríamos entonces si ese es el lugar donde debería estar el animal o qué está buscando propiamente él para, en este caso, refrescarse o salvarse de algún acontecimiento meteorológico. Entonces, el animal va a buscar, en este caso,
cómo modificar o cómo mostrarnos su conducta, porque alguna de las situaciones que pudieron haber sido los estados afectivos o el funcionamiento de la salud se está viendo alterado. Entonces, no buscamos esto, lo que nosotros deberíamos es conocer, determinar y registrar la conducta del animal para evitar que los otros se vean minimizados. Esta es una de las partes importantes que nosotros tendríamos que ver. En este concepto introductorio general, antes de entrar a la parte de cómo entonces ver lo que tendríamos nosotros con los médicos veterinarios, tendríamos entonces el otro punto. Yo tengo una imagen de un ave enjaulada, estemos a favor o en contra, y ya sabemos que hay cadenas importantes productoras de alimentos que empiezan a mencionar que no deberíamos de tenerlos ahí, y entonces en este punto tendríamos nosotros la situación de ver, de percibir esta situación, ¿no? Doctora Trujillo, se ha ido la presentación, no sé si puede volver a compartir. Sí, claro. Tendríamos nosotros que ver precisamente el estado y el momento del animal. Viendo esta situación donde se nos fue al desequilibrio, y entonces ahora nos vamos a otra especie, a otra situación, donde nosotros vamos a percibir en este punto el miedo o la ansiedad o el estrés que esté subiendo, y entonces ya hay actualmente mediciones puntualmente de la expresión de la cara o de la conducta del animal. Entonces vemos un animalito que cualquiera de nosotros podría tener en un sentimiento hacia la cara del perrito que estamos viendo. Pero definitivamente si nos vamos a la otra imagen donde estamos viendo lo destructivo que pudiera ser el animal porque no está en el hábitat que debía, o él está expresando una conducta hacia la destrucción como lo estamos viendo, entonces lógicamente nosotros deberíamos de determinar qué es bienestar en estos dos casos. ¿Lo enjaulo? ¿Lo pongo con una correa? O lo dejo que se exprese libremente en esta situación que no es adecuada. Ninguno de los dos pudiera ser el adecuado viendo la imagen. Y entonces nos vamos al siguiente, ¿no? Donde nosotros estaríamos viendo que cada persona le damos diferentes significativos a lo que es bienestar animal. Podemos ser tan medios o tan radicales a no importarnos o a volvernos en un estadio de protección animal, donde nos podemos estar olvidando precisamente de los enfoques y nuestros enfoques no van a coincidir, ¿no? Yo puedo darle tanta la libertad a un animal, a una pequeña especie y decir que está bien, o en esa fotografía donde veíamos nosotros todo destruido, pues haber metido 10, 20 animales, porque para mí eso es bienestar animal. Entonces, el cumplimiento de uno de estos aspectos no garantiza el cumplimiento de las demás preocupaciones que nosotros tendríamos como médicos veterinarios. Y eso pues está relacionado cuando hablamos en este tema, precisamente con la sociedad en común. Pero entonces, ¿qué hay internacionalmente hacia el punto del bienestar animal? Y en este caso, la OIE, ¿sí?, nos dice que el estado de un animal es lo relativo a sus intentos por hacer frente a su medio ambiente, ¿no? Obviamente, si nosotros les damos cariño, ellos van a mostrar cariño. Si les falta alimento, van a buscar alimento, ¿no? Si tienen frío, se van a tratar de resguardar. Y entonces, que esto nos va a llevar a un grado de fracaso cuando uno le pueda dar las facilidades o las dificultades para enfrentar este reto al medio ambiente. Depende de la especie, depende de las circunstancias en las que esté, él, como decíamos, a través de su conducta lo verá y obviamente entonces un humano responderá y lo apreciará de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de ver en animales en general? ¿Qué es lo que lleva la ciencia del bienestar animal? Disminuir las enfermedades. Tenemos de tratar del estrés y entonces tenemos varios ejemplos de médicos veterinarios o de otras profesiones en común que han tratado de disminuir las enfermedades debidas al estrés a través de manejo o genéticamente, ¿no? Y entonces aquí hablamos precisamente de esta disminución del estrés cuando nosotros vamos a llevar al matadero a un animal y que esto se ve en la consecuencia sobre un producto, ¿no? Y entonces se trata de uno demostrarles, alguien de ustedes mencionaba antes de iniciar la presentación,
precisamente que no son objetos, ¿no? Y los alumnos cuando ingresan a la universidad dicen es que ustedes los ven como objetos y no lo son, ¿no? Cuando lo vemos como carne, ¿no? Los que nos dedicamos a producción animal. Y entonces podemos ver que esta disminución del estrés en su vida, pero también durante el proceso de matanza, nos va a dar una calidad del producto. Tenemos que evitar las pérdidas, ¿no? de estos animalitos, precisamente para poder hablar entonces de facilitar el manejo, como se ha visto a través de las mangas de manejo, y evitar esta situación de que el animal, en la primera imagen de los cerditos, vemos que la madre no los atendió, no les interesó por ser la especie que es así, o simplemente aborta. ¿Okay? Entonces, estas situaciones los tenemos que ver. Entonces, en el caso de la manga de manejo que tenemos visto, pues hemos visto ya cómo a través de ver los movimientos naturales en grupo de los animales, nos dicen cómo se mueven, si de adentro para afuera, pegado a las paredes, o buscan el resguardo de un mayor animal o no, para entender entonces la interacción que tendrían de acercarse o huir a la interacción con el humano. Ok, estos aspectos de bienestar lo podemos hablar días de ello. Va a ser una manera introductoria de pensar entonces ahora en cómo enfocarlo a un joven, dependiendo del país y del momento de estudios, muy joven, ¿no? En el caso de las universidades en América Latina, casi todos los muchachos ingresan a sus estudios a los 17, 18 años, digamos nosotros prácticamente adolescentes. Entonces, ¿cómo lo perciben ellos a través de la docencia y en qué universidades? Entonces, veamos el punto de docencia. Me permití hacer un análisis de las escuelas o facultades líderes de la educación, de un rating. Sabemos que los ratings que se tienen en el mundo miden diferentes aspectos, pero es interesante porque a través de que nos marca las primeras 10 universidades del mundo, bajo el punto de vista de las escuelas que tienen medicina veterinaria, nos dicen algunas partes muy importantes, ¿no? Como ustedes ven, se les da un score, ¿no? Que puede medir nivel de publicaciones, grados de estudio, satisfacción de los alumnos, satisfacción de los empleadores al contratarlos, ¿sí? Y los programas de superación académica y posgrados que tienen. Y vemos aquí, bueno, la que marcan ya desde hace varios, y lo busqué en varios ratings, y aparece como la número 1 en el mundo, y vamos pasando por diferentes niveles. Paralelo, ya que vi quiénes eran estas universidades en el mundo, pues hice el siguiente análisis de ellas. Y en este punto, pues me puse a ver el tema de bienestar animal en estas universidades. Entonces, de estas mencionadas anteriormente, dividí en una tabla en los aspectos de docencia, de licenciatura, si existía algún programa, algún contenido, alguna asignatura, depende de cómo lo llamen ustedes, en su currícula. Y efectivamente en todas aparece o el tema de comportamiento, etología, bienestar animal, ¿sí? O el uso de los animales para investigación. En todas ellas aparece. A nivel de posgrado, a diferencia de lo que vamos a ver posteriormente, tienen ya un posgrado en algún nivel. Algunos me dirán ustedes que una especialidad no es un grado, ¿ok? Lo manejamos de esa forma si ustedes lo quieren, pero existen, sí tienen maestría o doctorado en bienestar animal. Y entre sus líneas de investigación que estuve revisando, todas tenían algún término para utilizar una línea de investigación formal en este nivel. ¿Ok? Al verlo mundialmente, entonces, en estas 15 universidades, vemos en este punto qué documentos tendríamos. Y vuelvo a referir. Entonces, en el punto de los continentes a nivel mundial, manejaríamos a la OIE, la cual, como sabemos bien, tiene estrategias y programas bien definidos y algunos inclusive con presupuesto para su desarrollo en programas que trascienden no nada más del continente europeo, sino en el americano tenemos réplicas similares. Y cuando nos vamos a Europa, aparte de las universidades, tienen una asociación
para la gente que se dedica al bienestar animal. Y esta, como en muchos países pudiera llegar a existir, esta sí tiene una situación muy particular. En Europa tienen que los médicos veterinarios egresados de universidades que participen con la enseñanza de la medicina veterinaria tienen la posibilidad de llevar, para ingresar a estas asociaciones, una currícula que lleve casos que han participado, que tengan doctorado, y ellos mismos les dan la certificación con vigencia, que es importante sobre todo para la gente que nos esté escuchando del continente americano, que casi nuestras certificaciones no tienen vigencia, son para siempre, son permanentes, con un reconocimiento mundial. En Estados Unidos tenemos a la Asociación Americana, que emite recomendaciones únicamente y tiene una publicación. Y en México, me voy a México porque es el país que estaría representando yo en esta plática, tendremos en el caso Senacica, que tiene una parte recomendada y apoyada por la OIE para que tenga su centro de desarrollo en nuestro país y de las universidades. Y en el caso de Senacica, tiene un programa de buenas prácticas pecuarias. La tiene dividida en varias especies y entonces la gente, los veterinarios tienen la oportunidad de aprobarse para poder realizar estas auditorías y las universidades a través de la docencia. Sigo en el estudio del rating de las universidades, entonces me voy a Iberoamérica, y en el caso de Iberoamérica tendríamos en este punto varias, ustedes identifican por las banderas ya rápidamente, y veríamos entonces en el rating cómo nos manejaría. Vemos repetidamente con mucho orgullo a la bandera española, a la brasileña, ¿sí? A la de Chile, a la de México, a la de Argentina. Las vemos recurrentemente en esta imagen, y a la de Portugal. Es importante ver esta parte a nivel iberoamericano, donde prácticamente la mitad de las banderas que más vemos es la española. Esto es importante. En el rating, si lo vemos a diferencia de la mundial, que era un 95%, en el caso de la de Barcelona y de Madrid, estarían de 20 a 30 puntos porcentuales de la diferencia. Haciendo el mismo ejercicio, me permití en ese punto irme entonces a Latinoamérica para hablarlas de manera global, ya que en este grupo así nos manejamos. Si se fijan, sigo manejando únicamente el término de medicina veterinaria, aunque en nuestro continente se llama medicina veterinaria y zootecnia. Al verlas en este punto, obviamente, quitamos al ámbito de España y Portugal y se manejan otros números, viendo en este caso a la Universidad de Sao Paulo, ¿sí? Y vemos en los primeros 6, 5 son universidades de Brasil, ¿ok? Nos vamos a las chilenas, ¿ok? México y Argentina. Lo vemos ahí. Analicemos entonces esta situación que veníamos viendo, ya que vimos a Iberoamérica y a Latinoamérica, y entonces vemos en este caso a la parte de América, y vemos que no todas tienen ya el nivel de representar un estudio de posgrado formal. Sí lo tienen dentro de su currícula de opciones de materias o asignaturas, pero no tienen un posgrado que diga precisamente bienestar animal. Y nos vamos precisamente a las líneas de investigación, y de igual forma. No quiere decir que no lo toquen, pero lo tocan o como un requisito para que tengan un organismo que les certifique el adecuado uso de los animales en experimentación, pero no tienen una investigación que diga la línea en bienestar animal. Eso pudiera ser una causal del rating que pudiéramos llegar a tener. Me voy hacia México, ¿sí? Y entonces en ese caso me pongo a ver algunas de las universidades. Les platico que en México tenemos más de 55 escuelas de veterinaria, y entonces la diferencia que pudiéramos llegar en todos. De esas 55 escuelas, déjenme decirles, 20 están acreditadas por el organismo de educación de nuestro país, y entonces me fui a estas únicamente. Y vemos que en la UNAM, dentro de sus 2 campus que tiene, empieza a aparecer esta por primera vez en México, ¿sí? En 1993. Esto, y se habla como comportamiento. Ya después vemos que se empieza a llamar ya ética, bienestar animal y demás. En la Universidad de Guadalajara ya aparece en su plan de estudios como obligatoria, es una materia obligatoria, ¿ok? Y se empieza a dar, si ven en la última columna,
El nivel en el que se empieza a abordar hacia los alumnos estas asignaturas es tempranamente, en los ciclos básicos o intermedios, por dejarlo así, en una carrera de 5 años como es en nuestro país. Y entonces empezamos a verlas junto o separado. En algunos claustros de profesores se ha manejado hasta donde pudiéramos manejar. Me voy a la última, la Universidad de Veracruz, donde dice comportamiento, manejo, bienestar animal, todavía agrupadas todas estas en un solo grupo, cuando en otras ya las tenemos por separado por la importancia y relevancia que se le da. Entonces, ya aparecen nuestras currículas, tal vez 50 años después que otras universidades, pero ya lo tenemos bien diferenciado o medianamente diferenciado. Eso ya lo hicimos, así que yo les diría a los adultos ya lo hicimos y ya lo tenemos. Esto lo acabo de realizar. Si se fijan, es una encuesta, obviamente tiene muchas más preguntas, y de las cuales obtuve 1000 respuestas en un solo punto. Y es la percepción de los alumnos cuando ingresan a la carrera en nuestra facultad. Ay, perdón. Si ustedes lo ven aquí al preguntarles por qué quieren estudiar esta carrera, y lo veríamos aquí, por presión por estudiar una carrera universitaria, el 5%, o sea, presión familiar a llegar a un nivel de estudios, mi interés propio por estudiar una carrera, el 86%, es una carrera que ofrece lo que yo quiero ejercer como profesionista, únicamente el 45%, o sea, 45% creen nada más que sí pudieran satisfacer su calidad de ser veterinario. En mi caso, familiares y amigos tienen mascotas. He trabajado en clínicas veterinarias y otro se da. Si yo sumara la presión de estudiar una carrera más otro que no refiere estar dentro de una universidad, ¿sí? Me voy a un 50% de que los alumnos al ingresar en realidad no entienden qué es la medicina veterinaria. Al seguir con estas preguntas, ¿qué te interesó por estudiar medicina veterinaria y zootecnia? La mayor parte del porcentaje de la respuesta se dice que es el amor hacia todos los animales. O sea, los trae una característica afectiva de protección. ¿Sí? Y sabemos que en nuestra carrera, nuestra profesión, sí existe eso definitivamente, pero tenemos que saber el curar, ¿no? El tratar y el bien morir. Y eso no lo perciben. Me voy al siguiente índice más alto, ¿no? Y tendremos el 21% de los alumnos se quieren ir a medicina de fauna silvestre. La semana pasada yo paso por los 600 alumnos que entran a la casa de estudios de la UNAM y les hacía la pregunta. Yo creo que es una manera de romper el hielo con los alumnos cuando van ingresando a la facultad. Y les voy a referir 3 respuestas que me dieron ellos. Uno de ellos, un joven de 17 años que ingresa por su primer día a la universidad y me contesta que él se quiere dedicar a veterinaria porque quiere curar tiburones. Le hago la referencia tal vez a ser biólogo marino y me dice no, que ahí no curan a los tiburones, que él quiere curar tiburones. Cuando le pregunto a otra joven que me dice que se quiere dedicar a caballos y le pregunto por qué se quiere dedicar a caballos, y su respuesta es muy tajante y muy simple. Estando por estos medios de conferencia, ella está en su casa y saca un peluche, ¿sí? Y entonces, ¿te vas a dedicar a caballos? Digo, bueno, es un caballito, ¿no? Era un unicornio. Es que yo quiero estudiar veterinaria porque me encantan los unicornios. Me quedo pasmada y no le puedo contestar si sabe que los unicornios existen o no existen. ¿Ok? Y la tercera me responde, digo, de 600, les estoy refiriendo 3. Me refiere que ella lo que quiere es poner una organización de cuidado de protección de animales porque no hay quien proteja a los animales. Mi respuesta es decirle, no tienes que estudiar veterinaria para poder poner una casa para animales, ¿no? Dependiendo de la situación económica que tú estés. Pero ella quiere ser veterinaria. ¿Okay? Entonces, esto es importante. Cuando me refiero a la investigación, entonces veríamos que el 8% se quiere realizar ellos.
Entonces, si yo sumo el 19% de pequeñas especies, el 35% de fauna, vemos que la mitad de una generación se quiere dedicar a estas especies y que la producción animal no es el objetivo de los estudiantes químicos. ¿Qué área de la medicina te vas a dedicar? Nuevamente reitero, prácticamente refiero a la misma proporción, 35%, ¿sí? a alguna especie y a la otra en perros y gatos. Entonces, pero sí, afortunadamente, cuando me quedo tranquila al haber varios colores que tendrían que dedicarse a ello. Me voy a bienestar, que es lo que nos ocupa en este momento, y entonces, ¿existe una diferencia entre bienestar animal y protección animal? Sí, obviamente no les vamos a poner a que refieran mucho, no, depende del caso. Si yo sumo el depende del caso y él no, obviamente entonces tengo un 12% que se atreve a decir la verdad que no lo sabe. ¿Sí? El 88%, según creo con ejercicios, podríamos ver que no lo. Esos son los alumnos que están ingresando y lo que ofrecen nuestras universidades, las mejores del mundo. Me voy hacia la investigación porque es parte de la formación de la currícula de un joven. Y entonces me fui a hacer estos análisis a Scopus para ver esto. Y entonces, artículos por especie recopilados por Scopus, y vemos que en 50 años, me refería a 50 años, vemos que de lo que más hay publicaciones con animales se tiene sería con roedores, ¿sí? Con roedores de alguna forma, ratas o ratones, tendríamos en eso. Las demás especies es mucho menos. Entonces, eso al verlo por especies. Cuando lo vemos, entonces, ¿quién es el que está haciendo la investigación en bienestar animal y quién refiere la utilización de animales? Pues nos vamos prácticamente a universidades de Estados Unidos o de Europa, ¿ok? Que son realmente las importantes en la referencia, y va bajando, va disminuyendo, y para desgracia del continente americano no tenemos un número que pueda llegar a una representación. Cuando lo vemos por países, para ver tanto la sociedad como las universidades que han referido en este punto, veríamos entonces prácticamente lo mismo, ¿no? Universidades de Estados Unidos o de Europa en las que tendríamos la referencia. Bueno, yo me dedico al área de cerdos, y entonces viendo en el área de cerdos, en el área de la zootecnia, separando a los animales por su etapa fisiológica o de crecimiento en 50 años, yo dije, a ver qué es lo que les interesa, ¿no? en la realidad. Perdón. Y veníamos en este punto muy interesante, ¿no? Cuando se habla del interés en los animales, el término mayor es el crecimiento de los animales, ¿no? Prácticamente, si se fijan ustedes, hacia el macho, hacia el berraco, no existe interés, ¿no? Ya se pierde el interés de las publicaciones y se refiere hacia donde hay animales pequeños en crecimiento. Eso es lo que les interesaría en el área de investigación, o hay un marketing de publicación en ello. Entonces, lo comparo esto ya en el caso de cerdos, cuántas publicaciones hay en cerdos en 50 años y cuántos hablan o expresan algún indicador de publicación en ello, y vemos pues que no es nada, ¿no? Prácticamente de 233,000, si lo busco de alguna otra manera, me llega a llegar a 240,000 en 50 años, únicamente tendríamos el 1% que exprese todavía esta situación. Entonces, no es menor como para decir que entonces por eso somos criticados en este punto. Para terminar, entonces, ¿qué se esperaría entonces con estos programas de estudios, el área de investigación, la producción de los animales? Y entonces, pues hay que referirlos. Si se fijan ustedes en esto, en la producción de carne, en el mundo, si yo lo viera por toneladas, pues tendríamos la producción que es, dependiendo obviamente del animal, en aves y cerdos y bovinos, donde dominan, ¿no? Prácticamente pavos, como lo vemos, no lo hay. Sin embargo, el nivel de publicaciones que veíamos de la investigación, o el porcentaje de participación del bienestar animal y de estas especies en las currículas, refiere a menos del 10%. Si esto lo vemos en resultados que se tienen de qué se esperaría de la producción actual, 2017 al 2020, sin hacer o haciendo algún cambio, vemos aquí azul y los datos hacia abajo,
al 2050 sin hacer ningún cambio. No preocuparnos ni por el medio ambiente, ni por el bienestar animal. O sea, no hablar de sostenibilidad en nuestro ámbito de trabajo, o sí hacerlo sustentable, sería inverso. Y entonces veríamos, por ejemplo, que en el ámbito de cerdos, la producción actual que se tiene sin ningún cambio, tendríamos un 20% de mejora en la productividad. Si hiciéramos un cambio desde las universidades, desde el aspecto que lo vemos, tendríamos un 70% de aumento en la productividad. ¿Sí? Esto es muy relevante, dándole entrada a otras áreas de que se consumen o que se producen en nuestros países. Y tendríamos, por ejemplo, a la acuacultura, ¿sí? A la pesca, que tendríamos en este caso de hacer o no hacer nada, como podríamos tener un decremento en este parte, dejando de pescar en los océanos y llevándola a una vida productiva, de enseñar a los alumnos y a los productores que podríamos tener en tierra producción total de ellos. De esta forma, tendríamos nosotros un seguimiento, en este caso, de pensamiento, de desarrollo, de currícula, de formación en los alumnos, para terminar precisamente con un efecto sostenible en la producción animal. De no hacer este cambio, pues vemos prácticamente, como les decía, un cero de cambio y una baja aumento en la productividad de los animales y obviamente en el consumo. ¿Sí? Esto es lo que tendríamos que ir refiriendo nosotros en nuestros países. Siempre pensando que debe de ser a través de la formación de los médicos veterinarios para llegar a una forma de pensar, pero mi gran preocupación es cuál es el inicio de un médico veterinario que no viene enfocado a la producción animal, sino a las pequeñas especies de la fauna, y tratar de involucrarlos, no de forzarlos a que se involucren cuidando esto y no ser atacados los profesores al tratar de hablar de producción animal, que es lo que está empezando a suceder. Gracias. Mi intervención con una cita un poquito larga de la OIE. Se refiere a la Estrategia Global de Bienestar Animal aprobada en París en 2007, que por cierto fue debatida en la Cuarta Conferencia Mundial de Bienestar Animal celebrada en Guadalajara, a la que me referiré más tarde. Y dice que el bienestar animal es una cuestión de política pública nacional e internacional, compleja, de múltiples facetas, con dimensiones científicas, éticas, culturales, económicas y religiosas. ¿Esto qué significa? Significa que el bienestar animal ha irrumpido con una gran intensidad en todos los ámbitos, pero también en lo que a nosotros nos interesa más, en los ámbitos científicos, educativos, técnicos y legislativos en los últimos años. Incluso ha incidido en la vida cotidiana de los ciudadanos. Hoy se ha convertido en un elemento decisivo a la hora de adquirir productos básicos como alimentos, vestido, calzado, incluso cosmética. Es muy evidente el caso de los huevos. Ahora todo el mundo mira los numeritos de la clasificación para ver si es 0, 1, 2 o 3. Está muy presente en la toma de decisiones para la compra de cosméticos si han sido utilizados, han sido testados en animales o no. Con lo cual, este hecho plantea la necesidad de una adecuada formación de los veterinarios, ya que son ellos los que tienen asignadas las tareas oficiales de supervisión, de inspección y aplicación de las medidas establecidas para garantizar los niveles exigibles de bienestar de los animales según las normas vigentes. Para poder responder a estos retos profesionales es necesario, por tanto, disponer de la formación adecuada a través de las correspondientes materias incluidas en los planes de estudios, sin olvidar la necesaria formación continuada y permanente. Yo me voy a quedar solamente en la formación de pregrado, no en la de posgrado. La titulación de veterinaria es una de las pocas que está regulada en Europa desde los años 70 del siglo pasado, con una legislación que establece unas directrices comunes respecto al contenido del currículum veterinario en todos los países de la Unión Europea. La primera regulación
fue la Directiva 78/1027, ahí tienen el pantallazo, en la que se establecía en el artículo primero que los veterinarios tenían que haber adquirido durante el periodo de su formación un conocimiento del comportamiento y protección de los animales. Y para ello se debería contar con las materias señaladas en el anexo, y en concreto con una que decía etología y protección animal. En el año 2005 se publicó la Directiva 2005/36, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, que derogó la citada del año 78, y en esta se insiste en que en el plan de estudio debe cursarse la mencionada asignatura, pero ya la asigna directamente como una materia específica de producción animal. Esta norma fue modificada y actualizada por la Directiva 2013/55, que introdujo cambios sustanciales en los requisitos exigibles a la formación veterinaria para su reconocimiento automático en el espacio económico europeo. Y así se establece en el artículo 38.3 que la formación del veterinario garantizará que el profesional en cuestión ha adquirido los conocimientos y capacidades siguientes. Relaciona una serie de materias y entre ellas la de bienestar animal. Bien, la importancia de la formación en materia de bienestar animal ha sido señalada y reforzada por distintas entidades internacionales con competencia en la materia, como la Federación Veterinaria Europea, que en distintos documentos ha insistido en la necesidad de dotar al veterinario de una sólida formación en este campo. En el informe titulado Educación Veterinaria Europea en Ciencia del Bienestar Animal, Ética y Legislación del año 2013, se indica que los veterinarios deben ser capaces de enseñar, informar e influir en los ganaderos, cuidadores, operarios y políticos para proteger y mejorar el bienestar animal. Y añade que el bienestar es, por tanto, un importante objetivo en la educación veterinaria, junto con otros temas claves como la sanidad animal y la salud pública, como hemos visto en esta situación en la que vivimos. La misma institución, la Federación Veterinaria Europea, en la estrategia aprobada para el periodo 2011-2005, concedía una notable importancia al bienestar animal y lo sigue considerando así en la estrategia 2021-2025, en la que incluye el bienestar animal en 4 de los 5 objetivos prioritarios considerados. El Parlamento Europeo publicó en el año 2017 un informe redactado por el profesor Brum, de la Universidad de Cambridge, titulado El bienestar animal en la Unión Europea, en el que se señalaba la importancia de la formación en esta materia como elemento básico en la aplicación y el cumplimiento de la legislación. Y vuelvo a la OIE, que es la entidad responsable de mejorar la salud y el bienestar animal en el mundo, ha realizado y realiza en la actualidad una intensa actividad para el desarrollo del bienestar animal y de la mejora de su formación en profesionales y estudiantes. A principios de los años 2000, consciente de la importancia creciente del bienestar animal y en el marco del tercer Plan Estratégico 2001-2005, tomó una serie de iniciativas en esta línea, como la creación de una comisión ad hoc sobre el bienestar animal y la programación de una serie de conferencias mundiales para profundizar en su desarrollo. Conferencias que comenzaron en París en el año 2004, siguieron en El Cairo 2008, Kuala Lumpur en el 12 y Guadalajara, México en el 16. En todas ellas, en mayor o menor medida, se abordó la importancia de la formación en veterinaria. Concretamente, en la primera conferencia se dedicó una sesión a analizar el bienestar animal en el currículum veterinario, presidida por el doctor Schneider, quien fuera presidente de la Asociación Mundial Veterinaria. En la segunda se incorporó una resolución de apoyo a los programas de educación, particularmente los dirigidos a los veterinarios. En la tercera se presentaron varios trabajos sobre formación veterinaria, como los que presentó el profesor Hartung, o los de nuestra colega, la doctora Huertas, de Uruguay. En las recomendaciones de la cuarta conferencia de Guadalajara se incluyeron 2 referencias a la formación. Una dirigida a los Estados miembros, que fue la de respaldar el desarrollo de programas nacionales de sensibilización y formación sobre el bienestar animal, y otra a la propia OIE, que fue la inclusión del bienestar animal en la formación de veterinarios y profesionales de veterinaria. De hecho, en la conferencia de Guadalajara se impulsó la Estrategia Global de Bienestar de la OIE, que fue aprobada en la Asamblea General celebrada en mayo del año siguiente en París. Precisamente uno de los 4 pilares de dicha estrategia está dedicado al refuerzo de competencias y educación
con un papel relevante para el bienestar animal. Además del protagonismo de la formación veterinaria señalado en las 4 conferencias celebradas hasta el momento, la OIE ha realizado numerosas actividades para reforzar la formación en el campo del bienestar animal, como ha sido la publicación de documentos. Es el caso del documento titulado Plan de Estudios Básicos de Formación Veterinaria, Directrices de la OIE, un modelo de plan de estudios básicos para la formación para poder alcanzar las competencias mínimas que debe tener un veterinario en el momento de su graduación, en el famoso día 1. O, como se ha venido a llamar el día 1, como decimos, descritas en el documento también recomendaciones de la OIE sobre las competencias mínimas que se esperan de los veterinarios recién licenciados para garantizar los servicios veterinarios nacionales de calidad, en el que se dedica un apartado al bienestar animal. Bien, ¿cómo se está tratando el bienestar animal en los planes de estudio de veterinaria en España? Para responder a esta cuestión hemos analizado los planes de estudio de las distintas facultades a través del Boletín Oficial del Estado, de las guías docentes de las asignaturas correspondientes, de las memorias presentadas ante la ANECA, así como a través de los informes de evaluación de la mencionada agencia. La primera discordancia encontrada es la enorme disparidad de criterios en las denominaciones de las asignaturas a través de las que se imparte la materia de bienestar animal. Tan solo hay 2 centros con la denominación Bienestar Animal, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Lleida. En otras 7, el título de Bienestar Animal forma parte de una denominación más amplia en la que aparecen las materias de etnología, caso de Madrid, Zaragoza, Córdoba, Santiago, Valencia, etología, también en Madrid, en Córdoba o en Valencia, higiene veterinaria, Madrid, identificación y ética profesional, en Murcia. Hemos encontrado otras 6 facultades en cuyos planes de estudio no aparecen los términos bienestar animal, aunque sí en los contenidos. Son los casos de León, Cáceres, Santiago de Compostela, Valencia CEU y Alfonso X el Sabio. En cuanto a la ubicación de las distintas materias dentro del currículum, como todos sabemos, tiene una notable importancia para un mejor o peor aprovechamiento por parte de los alumnos, en la medida de que dispongan de una información y conocimiento previo necesario para su plena comprensión. Pues todas las asignaturas dedicadas al bienestar animal, independientemente del nombre, se encuentran ubicadas en el primer ciclo, generalmente primer o segundo curso y semestres primero a cuarto. En 11 casos se encuentra el primer curso y salvo uno en el primer semestre. Tan solo en 3 casos se encuentra en el segundo curso, segundo semestre. Esta ubicación es consecuencia de lo establecido en la legislación específica y en concreto en la orden ECI 333 del año 2008, que incluye el bienestar y protección animal en el módulo de formación básica común impartida en el primer ciclo en los 2 primeros años de la carrera. En cuanto a los créditos ECTS asignados a las asignaturas en las que se encuadran los contenidos de bienestar animal, presentan unas notables variaciones con un promedio de 6,4, con un máximo de 12 en el caso de Murcia y un mínimo de 3 en el caso de Las Palmas, aunque en este caso sí habremos que tiene una particularidad interesante. Pero salvo en Las Palmas y en Lérida, estas asignaturas están dedicadas solamente a bienestar animal. En el resto de las materias de otras facultades están, como han visto anteriormente, compartidas con distintas materias. Y eso resulta en ocasión difícil de evaluar el tiempo que realmente se dedica a la enseñanza de esta materia. De modo tal que si analizamos primero los créditos, ECTS vemos que el máximo es del 33% dedicado a bienestar animal, con un máximo del 100% en Las Palmas y en Lérida, y un mínimo de 2,4%. Valorando la dedicación en términos de horas de docencia, nos encontramos con una diferencia respecto al total de créditos ECTS existentes en los planes de estudio. La dedicación media es de 14 horas. 14 horas en todo el currículum, con un promedio de 14,5 y unos límites de entre 2,8 horas para toda la carrera
y 60 horas. Bueno, estas cifras en cierto modo son similares a las mencionadas por Eastman y colaboradores para el conjunto de las facultades europeas, salvo las del norte de Europa, que tienen una dedicación superior. Y eso nos plantea qué se está haciendo en Europa que no se está haciendo acá. Y bueno, se han realizado interesantes trabajos en este sentido, evaluando la formación de bienestar animal en distintas universidades europeas. Y hemos querido tomar una imagen instantánea actualizada y en agosto y septiembre hemos revisado planes de estudio de algunas facultades de Europa, como las de Berlín, Toulouse, Budapest, Bolonia, Milán, Parma, Sassari, Turín, Lisboa, Oporto o Villarreal. Ha habido algunos planes de estudio a los que no se ha podido acceder por distintas circunstancias. En general, hemos encontrado problemas similares a los señalados en las facultades de veterinaria de España, tanto respecto a la ubicación en el currículum de las materias como en cuanto a los créditos. En cambio, los nombres de las asignaturas tienen una mayor coherencia con los términos bienestar animal en el título y con los contenidos. En algunas facultades se imparte una asignatura con el mismo título en distintos cursos, caso de Berlín-Budapest. En otras se imparten asignaturas diferentes o más específicas, como en Toulouse, que tiene una asignatura denominada Ética, Etología y Bienestar, de carácter genérico, y otra dedicada específicamente a los rumiantes, titulada Cría y Bienestar de los Herbívoros. En Milán hay una más genérica, Etología Veterinaria y Bienestar Animal, y otra más específica, Sistema Zootécnico y Validación del Bienestar Animal en la Cría. O en Bolonia, donde tienen 3 asignaturas diferentes en cursos distintos. Como ven, aquí podemos ver esta diferencia. En Berlín tienen Bienestar 1 y 2, en Budapest tienen 3 asignaturas diferentes en 3 niveles distintos. En cuanto a los nombres, a los títulos de las asignaturas, vemos que en la mayor parte de los casos de los planes de estudios está presente los términos bienestar animal. Parece como que finalmente se ha ido desgajando y se ha ido dedicando una mayor importancia a esta cuestión. Es el caso de Berlín y de otras facultades. También se introducen algunas como comportamiento, como cría y gestión, caso de Turín, etc. Y tan solo hemos encontrado una asignatura que tiene otro título distinto en el que no aparece en el término de bienestar animal, que es Alford, donde tiene una asignatura denominada Neurología Integrativa y Etología, donde abordan temas de bienestar y de comportamiento. En cuanto a la ubicación en el currículum, hemos visto que aun cuando hay unas bastantes facultades en las que están en el primer ciclo, primer curso, primero, segundo, tercero, semestre, hemos encontrado aquí una mayor dispersión con esta materia. Concretamente en el primer semestre, primer curso, está en Villarreal y en Sassari, en el segundo semestre en Budapest, en el tercero en Lisboa, cuarto en Toulouse, en Milán y en Oporto, quinto en Budapest, Berlín está entre el quinto y el séptimo, con lo cual hay una mayor permeabilidad y diferencia que permitiría, se supone que una mejor comprensión, porque ya los alumnos reciben una serie de materias previas. En cuanto a los créditos asignados a las asignaturas de bienestar animal o asimilables, tienen un valor medio de 3,2 con un máximo de 12 en Turín y un mínimo de un crédito en Oporto. En otras, como en Turín, los créditos de la asignatura en que se enseña bienestar animal son 12, pero analizando la ficha docente observamos que solo se imparte 1 hora sobre bienestar animal en toda la licenciatura. Bien, como consideraciones generales diríamos que tras el análisis de los planes de estudio de todos los centros de formación europea, los centros que pertenecen a la EAB, en los que se imparte titulación de graduado en veterinaria, hemos detectado que existe una notable variación en los títulos, en los nombres de las asignaturas dedicadas a la enseñanza de bienestar animal, con 3 situaciones principales. Aquellas en las que aparece en el título de forma única,
aquella en la que aparece con otros términos similares o afines, como etnología, etología, y otras en las que no aparece en el título, y es más, el título de la asignatura no hace referencia alguna a los contenidos. Hecho que, como hemos dicho anteriormente, se ha producido en 6 de la Facultad de España. En cuanto al tiempo de enseñanza, la media es de 6,4 créditos, con una notable variación entre el máximo y el mínimo, pero en términos concretos, la media de horas de docencia es de 14,2, con un rango de entre 2,8 y 60 horas. Y en cuanto a la ubicación curricular, hemos visto que la mayor en España todas son en el primer ciclo, primero o segundo curso, quizá debido a esa exigencia legislativa. A nivel europeo las cosas son ligeramente diferentes, aunque con algunas similitudes, distintos títulos y contenidos, diferentes tipos de enseñanza y variaciones de la ubicación dentro de la carrera. Si partimos de la consideración de que, como decíamos al inicio de la intervención, según la cita que hemos hecho de la estrategia de la OIE, que es una cuestión compleja de dimensiones científicas, éticas, económicas, legales y religiosas. Si consideramos que se trata de una rama reciente de la ciencia veterinaria, de carácter integrador, multifactorial y sometida a avances sustanciales. El profesor David Fraser, de la Universidad de Columbia Británica, en el Congreso de Bienestar Animal, el Congreso Mundial de Veterinaria de Praga, del 2013, hizo una excelente exposición sobre la evolución que ha ido tomando la enseñanza de bienestar animal, adquiriendo mayores ámbitos de interés. Bien, pues somos conscientes de que el avance que se está produciendo en este campo es muy notable. Esta misma mañana he recibido de una revista internacional un artículo para su evaluación y tengo que confesar que me he quedado absolutamente sorprendido por la propuesta que hacen los autores sobre cierto tipo de indicadores que permiten prever el bienestar de una granja en virtud de una serie de criterios. Tengo que estudiarlo a fondo todavía porque es un artículo realmente interesante. Bien, en cuanto a los cambios, dice el profesor Main que la ciencia del bienestar está evolucionando desde la evitación del daño, que era lo que interesaba al principio, incluso si nos retomamos al famoso informe Bramble del año 64, donde se trataba de analizar el maltrato, cuestión que sigue siendo motivo de discusión y de confusión incluso, bienestar y maltrato. Ya dejamos claro en una sesión en la academia que el maltrato es una transgresión legal, es un delito, y el bienestar es un estado. Bien, pues, como decía y siguiendo con la cita del profesor May, estamos evolucionando desde la evitación del daño a la promoción de una vida buena para los animales. Perdón. Bien. Para poder afrontar adecuadamente las distintas vertientes del bienestar animal, es necesario disponer de conocimientos que permitan poder comprender y valorar dichos problemas de forma adecuada y eficiente. Eso significa que el alumno debería haber tenido contacto previo con esos conocimientos. Y como consideración final, diríamos que, en base a las razones expuestas, considero que la formación de bienestar animal en la formación veterinaria de pregrado debería experimentar una profundización y armonización, salvaguardando, obviamente, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, tanto en sus denominaciones como en contenidos, tiempo de dedicación y ubicación curricular, para conseguir un mayor éxito formativo y poder cumplir con las expectativas de las competencias del día 1. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Aparicio, por su presentación. Bueno, yo quisiera felicitar a los dos ponentes por las magníficas presentaciones que han sido realmente complementarias, no ha habido ningún solapamiento. Y bueno, quisiera a continuación pues, que las dos ponencias se abrieran a discusión. ¿Quién desea intervenir?
Presidente, ¿puedo? Sí, doctor Montoya, tiene la palabra. A ver si puedo conectar la imagen. Tengo algún problema de conexión, pero bueno, me pueden oír, ¿verdad? Sí, sí, te oímos perfectamente. No puedo oír. Bueno, felicidades a los ponentes, yo creo que ha quedado muy claro, ha quedado muy conciso y yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho. No nos queda más remedio porque ya es una imposición que nos hacen, antes lo decía la doctora Trujillo, los propios estudiantes ya nos piden que haya más horas de bienestar animal y que sea un enfoque que se haga desde el primer día. ¿De acuerdo? Ya no es tanto curar los animales, sino prever que no tengan enfermedad. Esto lo vamos a tener que hacer en el siguiente plan de estudios. Sabes que se anda pensando en ampliar incluso un año más los estudios y posiblemente gran parte de ese tiempo haya que dedicarlo a bienestar animal. Creo que es una imposición, creo que estamos absolutamente todos de acuerdo y el problema en que se tiene que hacer, el problema va a ser ponerse de acuerdo cómo hay que hacerlo. O sea, ¿qué es exactamente bienestar animal? Porque, bueno, pues no está claro que todo el mundo entiende lo mismo en cuanto a lo dijiste, Miguel Ángel, y entonces yo creo que tener unos mínimos unas bases de acuerdo y de consenso para hacer cosas coherentes, porque claro, han visto la dispersión que hay entre unas facultades y otras, o sea, de 8 horas a 50, o sea, eso es una dispersión del 300%, entonces, pues eso yo creo que no puede ser. Nada, felicitarlos y apoyar que estas cosas, que esto se haga porque es una necesidad que además va a dar prestigio a la profesión veterinaria y la academia siempre ha estado ahí, en el bienestar animal la academia nunca ha huido de este tema, siempre ha estado ahí y siempre ha estado apoyando esto. Por tanto, enhorabuena y muchísimas felicidades que hemos iniciado el curso con muy buen pie. Felicidades a todos. Buen día. Gracias. Gracias, doctor Montoya, por su introducción. Quisiera contestar, ¿quiere contestar la doctora Trujillo? Gracias. Sí, yo creo que, como mencionaba, se complementan y se ve realmente la diferencia, como yo la quería marcar al decir de las universidades y el análisis hacia las asignaturas y el tiempo o dónde se imparte, ¿no? Que ambos lo tocamos en nuestros continentes. Creo que sí, ustedes tienen mayor avance, como yo lo quise ver, que se tiene a las asociaciones, que ya se busca la acreditación como ejercicio profesional en esta área, y en las universidades de América todavía nos falta mucho más. Sí, yo creo que enhorabuena, que lo sé desde hace muchísimo, en Europa es una exigencia, en América es voluntario, ¿no? Inclusive la certificación profesional es voluntaria, a diferencia de ustedes que no lo es así. Ello nos lleva, y sí, entonces nos basamos más a la opinión de la sociedad, y en este caso nuestra sociedad es la comunidad estudiantil. Y sí, efectivamente, tratamos de ir solucionando y viendo y aprendiendo y no romper la brecha generacional que nos tiene en ese sentido y querer imponer, así se hacen las cosas, ¿no? Como diríamos a la vieja usanza, sino efectivamente ir tratando de envolver nuestro conocimiento y nuestra experiencia hacia el sentir. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Muy bien. Doctora Aparicio, ¿quieres contestar? Y agradecerle los comentarios que ha hecho el amigo José Alberto y decir que efectivamente poco a poco va calando tanto en la sociedad como en el estudiantado como en el profesorado la necesidad de que esto forme parte del currículum veterinario. Pero además tiene que ser una materia de carácter horizontal, que la que esté implicado no solamente un área, sino que al fin y al cabo se tocan aspectos de salud, de patología, de alimentación, de alojamiento, es decir, que son muchos los aspectos. De ahí que la actual estructura, pues, desde mi punto de vista, es ligeramente deficiente. Y evidentemente tendremos que trabajar en un futuro próximo, porque esos cambios que anticipa parece que vienen, ciertamente. Gracias. Muchísimas gracias. El doctor Alejandro Córdoba tiene la palabra. Sí. Bueno, pues muchas gracias por cederme la palabra. Mire, a mí coincido con los anteriores comentarios. Excelente, muy bien las ponencias, las conferencias, muy perfecto, pero tengo una pregunta. ¿Qué tanto
la sociedad, ¿habrá algún estudio o habrá manera de saber la sociedad en términos generales cómo ha aceptado este concepto de bienestar animal? Diríamos, refiriéndonos al trato que se le da incluso a las mascotas, a algunos animales. En Europa, ¿qué tanto diríamos? Porque en México, yo, según mi experiencia, veo que todavía falta mucho, diríamos, ¿qué tanto el Estado ha tomado en cuenta estos postulados de que, como dijeron ustedes, sin bienestar animal no habría una convivencia, no habría un vivir bien de los animales, ¿no? Tanto de mascotas como animales productivos. El Estado, ¿qué tanto ha ingerido o lo está tomando en cuenta para, diríamos, para aquellos lugares o aquellos países que se vea que no hay buena ejecución de estos postulados de bienestar animal para un buen trato de los animales por parte de la gente que los tiene? Y ¿cómo? Mi pregunta es, ¿el Estado está tomando cartas en el asunto o todavía faltan muchas cosas que hacer por ese lado? Bueno, muchas gracias por la palabra. Doctora Aparicio tiene la palabra. Sí, gracias. Efectivamente, ha hecho varias preguntas en realidad, de forma conjunta. Primera, ¿qué dice la sociedad? En Europa se han realizado hasta el momento 2 eurobarómetros sobre bienestar animal precisamente, con una información muy interesantes, incluso con diferencias de carácter regional. Pero en los dos hay una coincidencia y es que la sociedad, los encuestados, desean más información y más conocimiento sobre el bienestar de los animales. Pregunta sobre en esas encuestas realizadas en todos los países, que, por ejemplo, si estaría dispuesto a pagar más, y se sabe, incluso se tiene cuantificado qué nivel de desembolso está dispuesto a realizar los consumidores según distintos países por productos que provengan de animales que han sido criados en buenas condiciones de bienestar. Es decir, que esos documentos nos dan una información extraordinaria sobre la posición de la sociedad respecto al bienestar. Precisamente es la sociedad la que está presionando para que los operadores incorporen nuevas técnicas y sistemas de manejo amigables con el bienestar animal. En este momento hay en España 2 protocolos que están ya a punto de salir, de gran importancia, y se ha revisado en parte porque la sociedad quiere. Decía antes, me refería al caso concreto de los huevos, que es el producto que está más avanzado en ese aspecto y en el que hay una presión social manifiesta para consumir productos que procedan de gallinas criadas en suelo o en campo. En cuanto a la otra pregunta que ha hecho respecto al papel de los estados, de los gobiernos, bueno, en Europa hay una cuestión, incluso entre nuestros concurrentes hay 2 funcionarios del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Sanidad, y son conscientes de que lo que tenemos que hacer es transponer la legislación, las directivas, y aplicar directamente los reglamentos tal y como se aprueban en Bruselas, con lo cual ahí no hay dudas. Es decir, hay una legislación europea que hay que cumplir. Mayores problemas se plantean en aquellos países que no tienen una legislación avanzada. Bueno, se ha planteado en muchas ocasiones que el estado de desarrollo de la legislación europea en materia de bienestar animal está siendo seguido por otros muchos países. Pero en aquellos países en los que todavía no hay una estructura legislativa favorable a este aspecto, la OIE, a través de sus normas técnicas y a través de sus recomendaciones, sí está siguiendo y está impulsando para que se adopten medidas. Precisamente en algunas de las conferencias que se han hecho, el objetivo es que los países del tercer mundo se vayan incorporando paulatinamente a la adopción de prácticas favorables con el bienestar animal. Gracias. Muy bien. Yo no sé si la doctora Trujillo quiere adicionar alguna información.
Sí, como bien lo dijo Alejandro, en México nos falta mucho. Sí tenemos normativas, pero que no rigen así como muy obligatoriamente, aunque sean normas o leyes, ¿no? En la realidad se ha luchado, cuando menos en México, por la ley de bienestar, que realmente cubra los aspectos desde el punto de vista de veterinarios y no de asociaciones protectoras de hace 10, 15 años. En esta lucha se ha tenido y no se ha logrado una normativa real, ¿no? Creo que por eso es la presión de los jóvenes hacia los planes de estudio y de la sociedad. No tenemos, aunque en los supermercados sí exista la venta de productos diferenciados ya, en la realidad tal vez la economía de países tercermundistas como somos nosotros no nos permita realmente en una encuesta tener que la gente, aunque te diga que va a pagar más, realmente porque se ve bien que conteste yo así, esa es la realidad, no se ve así en la compra de esos productos. Muy bien. Doctor Eduardo Tellez tiene la palabra. Gracias, buenas tardes en México, en España, buenos días en México. Gracias por la voz. Primero, una precisión desde el punto de vista del desarrollo de la materia de bienestar en México. En el pasado había dos materias optativas, que era historia de la veterinaria y filosofía de las ciencias veterinarias. Y se trastocó posteriormente en ética. Y la sorpresa fue que el Consejo Técnico de la facultad, que es el claustro, ya siendo facultad, dictaminó que los que debían impartir la materia eran los directores, los que habían sido directores. O sea, ya daba per se la capacidad de alguien que había asumido la dirección de la facultad o escuela como experto en ética. Me parece que eso no debió ser. Y luego ya se transformó. Y en tratándose de la ética, no olvidemos que la base fundamental es occidental. Es el estagirita Aristóteles, que vivió en el siglo IV antes de Cristo en la antigua Grecia. ¿Y qué es lo que vemos actualmente con los estudiantes? Depende del egreso de su bachillerato. Hay estudiantes que vienen con una formación humanística porque han cursado historias, literaturas, filosofías, y hay quienes no. De otra parte, tenemos inscritos alumnos que vienen de familias de tradición charra, de tradición taurina, cuyo objetivo es completamente diferente a aquel que simplemente le gustan los perros y los gatos. Y a mí me parece que bienestar compete a la ciencia. Y el maltrato ya compete a un acto social. Y el dar muerte a un animal compete, como bien lo señaló al principio el doctor Aparicio, a un acto de cosmogonía, la relación del hombre con quien crea que es su creador. No olvidemos el sacrificio de Abraham en el Antiguo Testamento, o el sacrificio de algunos animales con los antiguos mexicanos. Es un problema muy complejo. Lo que sí es cierto que la economía manda, porque en el futuro yo estoy cierto que los países que reciben alimentos de origen animal de otros países, si estos no van con la seguridad de que han sido explotados o criados y se les ha dado muerte conforme al bienestar animal, no van a ser comprados. Eso va a ser importante para México, que exporta muchísimo ganado en pie a Estados Unidos. Ahora, desde el punto de vista de lo que dice la OEA, permitir el comportamiento natural de cada especie, ¿qué vamos a hacer con los animales de compañía como el perro y el gato que los esterilizamos? Voy a dar un ejemplo. Hay una campaña que cada año se realiza en La Habana, Cuba, que hemos participado algunos mexicanos, y se esterilizan los gatos y las gatas de las calles de La Habana, pero se vuelven a dejar en las calles de La Habana. Y entonces ahí la salud pública, que a mí me parece que es un conflicto que todavía no se resuelve, pero que hay que ver las cuestiones religiosas y sobre todo las culturales. Simplemente, y aquí termino el comentario, echemos un vistazo a lo que está pasando, no con los animales,
con las personas en Afganistán, lo que está pasando en Haití, etc. Y una pregunta, ¿cómo hacer a los dos espléndidos conferenciantes para conciliar el ser médico veterinario con las sociedades protectoras de animales que per se buscan exclusivamente el bienestar de sobre todo de las mascotas? Porque eso nos va a competir, bueno, sobre todo a los nuevos veterinarios en su vida profesional. Gracias por la voz. Muy bien. ¿Quién quiere contestar primero? Doctora Trujillo. Gracias. Sí, definitivamente estamos en un tema, como bien se menciona por todos, que la sociedad cree que es de su competencia, ¿no? Y entonces, como yo traté de expresarlo en un gráfico, ¿no? Hasta dónde nuestra comunidad de jóvenes ingresan, diferencian qué es bienestar y qué es protección. Entonces, creo que de ahí nace, lo mismo sucede en la sociedad. Y entonces, creo, o cuando yo expreso eso con los alumnos de primer ingreso a la facultad, de decirles que el veterinario está en medio ante una situación de la sociedad que expresa su sentir o expresa sus sentimientos, mejor dicho, lo que hemos dicho de los perrijos, ¿no? Ahora, y entonces empieza a sustituirse de una manera y la presión es hacia el médico veterinario y su ejercicio profesional, y eso es muy complicado. Una de las principales situaciones que yo veo con los jóvenes veterinarios o estudiantes actualmente es la parte de la muerte, ¿no? La muerte, que el veterinario tiene que verla desde diferentes puntos de vista, y creo que eso es lo que el veterinario, como profesor o como profesionista, es lo más difícil de hacerle ver a un joven, ¿no? ¿Cuántas prácticas docentes se tienen que sustituir cuando se tiene que tomar una muestra del animal y ellos creen que lo están haciendo sufrir? O bien, no hablemos del sacrificio de los niños, de la matanza de los niños. Esa parte yo creo que el veterinario, por eso coincido con Miguel Ángel, y lo expresé yo también, en dónde se deben impartir estas asignaturas, irlas diferenciando y no como se veía en la universidad que yo expresaba, y tratar de irlo viendo. Tampoco estoy de acuerdo en que existan comités o programas en las universidades de bioética y se tome en este punto la bioética como algo tan grande, ¿no? Y no se tenga la expertise o la participación de los veterinarios. Gracias. Muy bien. ¿Quieres adicionar algo más, Miguel Ángel? Pues nada más decir que estoy de acuerdo con lo que ha planteado el querido amigo Eduardo. Y bueno, respecto al posible conflicto que se puede plantear con sociedades protectoras o aquí en Europa con ONGs animalistas, pues yo creo que si cada quien está en su territorio no tiene por qué haber conflicto, al contrario, puede haber una buena cooperación entre ambos. Recuerdo que cuando desarrollamos el proyecto de ConWelfare de la Unión Europea, tuvimos que tratar con numerosas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de los animales y, bueno, salvo algunas que tenían unos planteamientos muy radicales, con el resto sí que había posibilidades no solamente de entendimiento, sino además de cooperación, como después, con el paso del tiempo lo hemos hecho. Por lo tanto, en ese sentido, es cuestión de tratar cada caso concreto. Y una respuesta a unos comentarios que se han hecho en los chats es que ciertamente la doctora Trujillo y yo no hemos coordinado nuestras presentaciones, pero sí éramos conscientes de que los dos íbamos a ser complementarios. Muy bien por la aclaración. Muy bien. Doctor Quintiliano Pérez Bonilla tiene la palabra. Micrófono, Quintiliano. Micrófono, Quintiliano. A ver, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora bien, bueno. Muchas gracias, presidente. Mi felicitación a la doctora Trujillo y al doctor Aparicio por su magnífica exposición. Y yo quería comentarles lo siguiente, a ver cuál es su opinión al respecto, ¿no? El bienestar animal es un tema cada vez más importante, pero no solamente a nivel social, sino a nivel económico. Indudablemente influye en todo, en todos los aspectos.
La legislación europea, doctora Trujillo, es muy amplia, muy rigurosa y muy seria. Yo entiendo que Europa está a la cabeza en el tema de granjas y de producciones animales en el ámbito del bienestar animal. Por lo tanto, en cuanto al aspecto de la formación, yo entiendo que hay que profundizar, ampliar, potenciar la formación veterinaria, porque somos los veterinarios los que de alguna manera, y ya en el Congreso de hace un par de años, en el 2019, en Murcia, la profesión veterinaria por primera vez acuña la definición de bienestar animal, que está recogida en las publicaciones del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, una definición muy amplia, muy interesante, muy en la línea de la OIE, y que es la profesión veterinaria la que lo pone en general para el conocimiento de toda la sociedad, cuál es nuestra formación. La profesión veterinaria yo creo que tiene que liderar este aspecto, y yo me atrevería a señalar que hacen falta cursos monográficos post-licenciatura, con independencia de las asignaturas que se puedan o no cursar a lo largo de la carrera, pero hace falta profundizar en cursos monográficos después de la licenciatura y especializados por especies. Cursos en los que la formación básica sea zootécnica y sanitaria. Las dos bases clave. Es necesario la sanidad animal para hacer bienestar animal. Sin sanidad animal no hay bienestar animal, y sin manejo animal y producción animal tampoco. Tienen que ser complementarias. Yo me tengo a proponer, y vosotros me diréis vuestra opinión como profesores de universidad en este aspecto, si nos es necesario profundizar más y hacer cursos en este sentido. Y aprovechando que se encuentra aquí don José Antonio Covacho, yo me atrevería, como presidente del Comité Científico de Bienestar Animal de la Interprofesional del Porcino, a ofrecerle nuestra colaboración, porque cuando él dice que está modificando más de 30 artículos en el Código Civil, con todo cariño y con toda se me abren las carnes en este aspecto. Lo digo con esta claridad, ¿no? Entonces yo entiendo que desde la jurisprudencia es preciso que conozcan, y yo estoy dispuesto, junto con el Comité Científico, a aportar toda la información que considere oportuno, porque no es lo mismo el bienestar animal de una mascota que el concepto de bienestar animal de un animal de granja. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, claro, si en el Código Civil ponemos unos artículos, tienen que ser, indudablemente, el profesor José Antonio Covacho lo va a hacer maravillosamente bien y va a poner un articulado genial, pero le ofrecemos desde la Interprofesional del Porcino, como comité científico, nuestros humildes conocimientos para intentar que dentro del Código Civil aparezca un articulado suficientemente serio, concreto y al mismo tiempo que dé respuesta a las necesidades de los diferentes problemas que se nos puedan ir apareciendo. Muchas gracias, presidente, por darme la palabra, y a vosotros por escucharme. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Covacho, sí. Muchas Doctor gracias. Sí, bueno, decirle que yo no soy el que estoy modificando el Código Civil. Lo que quiero decir es que efectivamente quien está modificando el Código Civil hay proposiciones tanto del PSOE como del PP, del PSOE y del PP, lleva esto varios años, y yo lo que quiero hacer es, en el discurso que yo haga de la academia, en la Academia de Veterinaria, precisamente hacer un estudio valorando lo que se ha hecho, pero que la iniciativa no es mía en absoluto, que yo me estoy limitando a ver cómo. En realidad este es un tema que cada día apasiona más, pero ha sido el Parlamento español, y además siguiendo, cómo no, siguiendo directivas internacionales, etcétera, el que está modificando el Código Civil, y yo me voy a limitar, como estudioso que soy del Código Civil desde hace muchísimos años, como digo, a estudiar lo que haga el Parlamento. No sé si me estoy explicando bien. Sí, no sé sí, si perfectamente. Pero que yo, la iniciativa no es mía en absoluto, ¿vale? Muy bien. Bueno, en el chat he leído que Colombia, y en concreto el ICA, ha presentado proyectos de normas de bienestar animal en las diferentes especies que ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Bienestar. Yo no sé si el doctor Ramón Correa o la doctora Lucía Esperanza quieren clarificar este punto, que me parece que es muy importante.
Buenas tardes a todos. Primero, una felicitación a los ponentes. La verdad que esta área ha sido tratado con una seriedad y con una claridad que vamos a tener que tener unos asesores muy importantes para que podamos avanzar también. Evidentemente, Colombia ha venido trabajando normativamente en una serie de aspectos, tanto ahorita justamente se está trabajando sobre normas por especies. Estaba yo viendo todos los estudios del doctor Miguel Ángel Aparicio y de las conferencias que hemos escuchado, y realmente es un punto fundamental de apoyo que podamos nosotros tener una serie de aspectos más concretos. Ustedes los tienen muy concretos, pero nosotros queremos tenerlos mucho más concretos. Eso relacionado con lo que significa la normatividad. Pero otro aspecto tan importante que se ha tratado acá es la clarificación, la conformación de un área transversal, porque es que el bienestar animal es un proceso supremamente amplio, en donde entra la bioética, en donde entra una serie de elementos de formación humanística, como lo decía el profesor Enrique, de tal manera que se necesita, o estamos pensando que uno de los puntos críticos es la capacitación de todo, del cuerpo de profesores, del cuerpo de investigadores, de los estudiantes, de hacer realmente procesos de profundización en donde la gente tenga que ver con todas estas áreas que tienen que ver en lo fundamental, en el núcleo básico del currículo. Y luego, por supuesto, en las diferentes especialidades y en las diferentes dedicaciones habrá una configuración mucho más técnica y mucho más específica para cada manejo en los diferentes aspectos de esta amplia profesión que es indudablemente muy compleja. Quería hacerle ese comentario. El doctor Correa, ¿qué comenta? ¿Aló? No escucho nada. Que el doctor Correa no debe estar o ha debido salir ya de la red. Me hubiera gustado que hubiera hecho un comentario sobre el Instituto Colombiano Agropecuario y sus Consejo Nacional de Bienestar, sobre las normas aprobadas que pueden ser de mucho interés. Bueno, si no hay ninguna intervención más, pues creo que procede pues hacer una clausura de esta magnífica conferencia sobre bienestar animal en la formación veterinaria, y no me queda más remedio que felicitar a los dos ponentes porque han estado francamente muy bien. No ha habido solapamiento, pero son dos ponentes que se conocen muy bien y en consecuencia pues han abordado aspectos del bienestar animal pues, totalmente complementarios y al mismo tiempo distintos, ¿no? Me ha gustado mucho la intervención de la doctora Trujillo porque ha hecho pues una intervención inteligente en el aspecto de que ha hablado de producción animal, ha hablado de comportamiento, ha hablado de investigación, ha hablado de facultades y de escuelas de veterinaria, la capacidad que tienen las escuelas, el ranking en las que están situados, y realmente pues llama la atención la dispersión que existe realmente en la enseñanza de bienestar animal. Yo sí que destacaría de la intervención de la doctora Trujillo es que falta posgrado en bienestar animal en las facultades de veterinaria, no solamente españolas, sino también iberoamericanas. Y por supuesto, sí que creo que es importante, con respecto a lo que ha dicho el doctor Aparicio, es que hay problemas posiblemente en la colocación de la asignatura de bienestar animal, primero o segundo curso, posiblemente habrá que modificarlo a cursos más avanzados, de las horas
de enseñanza, habida cuenta de que están englobadas en asignaturas que tienen distintos apelativos y, por supuesto, los nombres afines que se dan a la asignatura que posiblemente pueden confundir un poco los objetivos de la enseñanza de esta asignatura. Me hubiera gustado quizás, doctor Aparicio, que hubiera hablado un poco más de precisamente de la transversalidad de la asignatura. Al final ha hablado un poco, creo que es una asignatura que la tienen que impartir profesores de distintas áreas de conocimiento y no ceñirse únicamente a un área de conocimiento. Por lo tanto, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y bueno, totalmente de acuerdo que hay que profundizar, armonizar y, por supuesto, lo que es cierto en la línea que ha dicho don Quintiliano, que hay que las facultades de veterinaria tienen que especializarse más, hay que desarrollar el posgrado. Nos hemos dedicado mucho al grado, creo que el grado ya está perfectamente estudiado con una serie de mejoras que se pueden hacer en un futuro, pero yo creo que a las facultades de veterinaria les falta la dedicación a un posgrado porque hay que impartir muchas especialidades, no solamente el bienestar animal, hay muchas especialidades que la sociedad en este momento está demandando. Y bueno, nada más, yo quisiera pues efectivamente dar las gracias a la Academia Veterinaria Mexicana por cumplir con este compromiso con la Real Academia de Ciencias Veterinarias y también a la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias porque está cumpliendo con uno de los deberes más importantes, es el desarrollo de este núcleo temático del bienestar animal. Y nada más, con esto vamos a clausurar y les quisiera dar las gracias por sus intervenciones y por la presencia en esta magnífica conferencia sobre bienestar animal en la formación veterinaria. Y bueno, solamente para terminar me queda pues el entregarle un diploma de reconocimiento a la ilustrísima señora doctora doña María Elena Trujillo Ortega por su intervención en esta sesión. En Madrid, 13 de septiembre del año 2021, firmado el secretario general con el visto bueno del presidente. Le hago una entrega presencial y a continuación pues dar un diploma también de reconocimiento al doctor Miguel Ángel Aparicio Tobar, que aunque sea académico de nuestra institución, pues merece este reconocimiento, firmado el 13 de septiembre del año presente, firmado el secretario general, don Salvio Jiménez Pérez, con el visto bueno del presidente Arturo Ramón Anadón Navarro. Felicidades a los dos y gracias por su presencia en esta conferencia. Muchísimas gracias.